Una de las preguntas que más se realiza en los foros de audio y en los comentarios es si la alimentación Phantom, alimentación fantasma de 48 voltios que entregan las consolas para los micrófonos de condensador y que se activa con este botón, la pregunta es si esta alimentación fantasma que se entrega por el conector XLR daña los micrófonos dinámicos profesionales balanceados, como por ejemplo este Shure SM58, uno de los más vendidos, o el SM57 o un Sennheiser Evolution o cualquier micrófono dinámico profesional que utilizamos en sonido en vivo. Y la respuesta es que podemos estar tranquilos porque podemos utilizar cualquier micrófono dinámico profesional con la alimentación Phantom activada, que no va a ocurrirle nada. De hecho, como nos dice los manuales de las consolas Mackie, nos dicen que se llama alimentación fantasma porque los micrófonos dinámicos no la ven, es decir, que van a despreciarla, van a descartarla, de alguna manera se va a anular y no va a llegar esa alimentación de 48 voltios de corriente continua a la cápsula y por tanto no la va a dañar. De hecho, en cualquier consola de pequeño o medio formato, como esta Soundcraft EPM8, podemos darnos cuenta de que se activa la alimentación Phantom con un único botón que activa la alimentación Phantom en todas las entradas XLR. Por tanto, no tendría sentido activar esta Phantom y que solamente pudiéramos, en ese caso, conectar micrófonos de condensador. Lo normal es que podamos utilizar con la Phantom puesta tanto micrófonos de condensador que la necesitan, pero también micrófonos dinámicos y podamos mezclarlos. Es más, hay algunas consolas que ya ni siquiera llevan este botón de alimentación Phantom. Por ejemplo, la Soundcraft Notepad que estudiamos en otro vídeo. Y es que, como nos dice su manual, la alimentación Phantom de esta consola siempre está activa por defecto en todos los conectores XLR Canon. Es decir, que los 48 voltios se envían siempre por el cable del micrófono. En algunas consolas, por ejemplo en las digitales, sí que es verdad que tenemos alimentación Phantom individual para activarla o desactivarla por canal, pero en cualquier consola de pequeño y medio formato veremos que siempre tenemos un único botón que activa la Phantom en todos los conectores. Y bueno, la pregunta es ¿por qué no ocurre nada a los micrófonos profesionales dinámicos? Muy sencillo, porque estos micrófonos, como el SM58 de Shure, tienen dentro un dispositivo, un componente electrónico que protege a la cápsula del micrófono. ¿Y qué llevan dentro? Pues como podemos ver en el manual, estos micrófonos llevan dentro un transformador adaptador de impedancias. Y si recordamos, un transformador solamente funciona con corriente alterna, por ejemplo, con la corriente que genera nuestro propio audio, la onda acústica, cuando incide sobre la cápsula, pero va a eliminar, va a anular la corriente continua que le entrega el XLR, la alimentación Phantom de 48 voltios, porque un transformador, si recordamos, no funciona con corriente continua y por tanto va a impedir ese transformador que tenemos aquí alojado en el cuerpo, va a impedir que llegue la alimentación Phantom, esa corriente continua, a nuestra cápsula. Para demostrarlo, muy sencillo, vamos a empezar midiendo la alimentación Phantom en el cable y luego lo mediremos en la cápsula del micrófono para demostrar cómo no llega esa alimentación a la cápsula. Muy bien, pues para realizar nuestra medición vamos a conectar un cable XLR a la entrada Canon XLR número 1 de nuestra consola, al canal 1. A continuación vamos a activar la alimentación Phantom con este botón único que activa la alimentación Phantom de todos los conectores conjuntamente XLR de la consola. Y por el otro extremo tenemos aquí el cable XLR cuyos pines vamos a medir, vamos a sondar con un tester para poder medir esa alimentación Phantom, ese voltaje. Este tester tenemos la suerte de que tiene voltímetro para medir voltajes en corriente continua. Por tanto, ya con el selector vamos a poner la rueda en voltaje de corriente continua. Concretamente vamos a utilizar una escala elevada, vamos a poner máximo 200 voltios para poder entrar en ese rango, ya que la Phantom está en torno a los 48 voltios, y ya vamos a encender este multímetro, el tester.
Tomamos ahora las sondas de ese tester, positivo y negativo. Vamos a poner la sonda negativa en el pin número 1 del XLR correspondiente a la malla, y ahora tomamos la sonda roja positiva, que la ponemos en cualquiera de los dos conductores de señal de audio, ya sea el pin 2 o el pin 3. Empezamos con el pin 2 y vamos a ver si efectivamente tenemos 45 voltios aproximadamente de corriente continua entre la malla y el positivo del XLR. Mantenemos ahora la sonda en la malla, en el pin 1, y ahora ponemos el positivo, lo cambiamos del pin 2 al pin 3, correspondiente al retorno al negativo del XLR. Muy bien, y vemos que también tenemos alimentación Phantom, 45 voltios. Hecho esto, y viendo que está entrando por aquí la alimentación Phantom, está llegando esos voltajes de 45, 48 voltios, vamos ahora a retirar este XLR y vamos ahora a conectarlo directamente a nuestro micrófono que tenemos aquí, micrófono dinámico Shure SM58 profesional con transformador incorporado. Por tanto, tomamos el extremo del cable y lo ponemos aquí. Fijémonos que ya lo tenemos abierto. Recordemos que esta es la parte más delicada del micrófono, ya que están los cables positivo y negativo soldados de la cápsula. Y ahora lo que vamos a hacer es lo mismo. Ahora la Phantom de la consola está llegando hasta aquí. Ese voltaje de 45-48 voltios de continua está entrando por el canon hacia el cuerpo de micrófono, pero al atravesar el transformador ya no dejará que continúe hacia la cápsula esa corriente continua de 48 voltios. Y para demostrarlo muy sencillo, tenemos todavía el tester encendido, tenemos aquí la sonda, tenemos el canon que está ya entregando esa alimentación Phantom, y vamos a ver si atraviesa o no atraviesa el transformador y llega esa Phantom a la cápsula. Vamos allá, medimos aquí con una sonda y en el otro pin, y lo vemos que marca 0 voltios, es decir, que no ha pasado la alimentación Phantom desde el canon hacia la cápsula que tenemos aquí dentro de la cabeza del micrófono. Podemos incluso cambiarlo si queremos y ponerlo al revés, la sonda negra aquí y aquí la positiva. Seguimos tocando y nada, 0 voltios. Por tanto, podemos concluir que la alimentación Phantom se queda aquí, no atraviesa el transformador. Recordemos que el transformador solamente funciona en corriente alterna, pero no en continua, por tanto la elimina y no atraviesa, no pasa hacia la cápsula que tenemos aquí. Vamos a cerrar ya el micrófono y la demostración más práctica tal vez sea sin cortar el plano, pues tenemos la ganancia ya ajustada, más o menos, casi al máximo, ya que es un micrófono dinámico. Vamos a subir el fader de la consola, de canal 1, y vamos a subir también el fader que tenemos aquí del main mix, el de la izquierda y el de la derecha, y vamos a ir hablando al micrófono. Tenemos aquí unos altavoces fuera de pantalla, están más o menos por aquí, y voy a ponérmelo en la boca y vamos a ver si esto funciona. 1, 2, 3, AC, y vemos que se escucha perfectamente y parece ser que no se rompe. Efectivamente, vemos que la alimentación fantasma sigue activada y ese micrófono dinámico que tenemos aquí en la entrada número 1 está recibiendo alimentación Phantom, pero que, como hemos dicho, viaja a través del cable pero no llega a la cápsula, ya que este micrófono profesional Shure 58 tiene un transformador alojado en su cuerpo aquí. Muy bien, lo que sí que podemos decir también, como pone en algunos manuales, es que, muy importante, el micrófono tiene que tener transformador, salida balanceada, y también el cable que tenemos aquí tiene que tener 3 pines, es decir, 2 conductores de audio y una malla, para que también la señal siga siendo balanceada. Por tanto, con señales balanceadas no tenemos problema de dañar ningún micrófono dinámico. Lo que sí nos dicen los manuales es que nunca debemos utilizar la alimentación Phantom con micrófonos domésticos que no tengan salida balanceada.
y tampoco debemos utilizar la Phantom con cables de 2 hilos, es decir, cables que solo tienen conductor y malla y que no pueden transportar señal balanceada. Igualmente, tampoco debemos utilizar la alimentación Phantom cuando conectemos un teléfono móvil o una laptop, un ordenador portátil a una entrada Canon XLR, ya que la salida del teléfono móvil, de la tablet o del portátil es salida no balanceada, y lo mismo ocurre con el cable que conectamos al XLR. Por último, para acabar, deberíamos mencionar también a los micrófonos dinámicos de cinta, que son una minoría comparados con los dinámicos de bobina móvil que ya hemos explicado. Pues hay que saber que los micrófonos dinámicos de cinta, sobre todo los antiguos, se podían dañar si conectábamos la alimentación Phantom. Y sin embargo, los micrófonos dinámicos de cinta actuales, como el Roger R122 o el Audio-Técnica AT4081, sí que necesitan la alimentación Phantom de la consola para funcionar. También hay otros micrófonos dinámicos de cinta que no necesitan alimentación Phantom y nos dice su manual que aunque la activemos, este micrófono no se va a dañar, como por ejemplo el Shure KSM313. Por tanto, lo recomendable si ponemos un micrófono de cinta, antes de activar la alimentación Phantom, es saber si la necesita y, si no la necesita, saber si se puede dañar o no. Aunque esto ya lo explicamos en otro vídeo.